eso no solo en las viviendas, en el medio rural hay pueblos que tienen verdaderos problemas para que ese acceso llegue. Y si más aún no existe en el domicilio propio, eso es un lastre. Se utiliza más el móvil. Los móviles inteligentes y las tablets fue un salto de que gente que se negaba a usar el ordenador a empezar a usarlo. Para ellos eso ha sido como, madre mía, estoy viendo a mi nieto, a mi hijo a través de una pantalla. Eso es una gran ventaja, porque también se han visto un poco obligados el pedir una cita previa, porque la gente mayor lo que no quiere es depender, no quiere depender de su hijo, no quiere depender de su nieto, porque les hace sentirse peor. Intentamos hacer cursos de todo tipo, cursos muy suaves, muy ligeros, simplemente de cómo encender un ordenador. Y a partir de ahí formarlos y poco a poco, que nadie nace aprendido en este mundo. Es comprender que este salto digital ha sido muy fuerte, muy importante. Las tecnologías van de una manera tan galopante y tan corriendo que te actualizas o te quedas atrás. Y esas barreras sí que hay que eliminarlas poco a poco. Tampoco intentemos conseguir que la brecha digital desaparezca en un soplido.